Silva, nuestro grupo va a presentar el tema tratado sobre la educación a distancia. En la parte de la izquierda se mostrarán los integrantes del grupo. La educación virtual. La educación a distancia es una forma de enseñanza en la cual los estudiantes no requieren asistir físicamente al lugar de estudio. Como sabemos, en el tiempo actual, en el tiempo de pandemia, los estudiantes mayormente están llevando clases a través de los medios virtuales, ¿no? En este caso, ya sea a través de una laptop, un celular y diversas plataformas donde ellos mayormente acceden a servicios de educación, ¿no? También dentro de ello, por ejemplo, llevamos donde que este sistema de enseñanza, el alumno recibe el material de estudio personalmente por correo postal, correo electrónico u otras posibilidades que ofrece el Internet, ¿no? Ya sabemos que, por ejemplo, hay diversas aplicaciones donde el estudiante puede acceder a este servicio de educación, ¿no? Por ejemplo, a través de videollamadas, a través de videoconferencias, ya sea, por ejemplo, lo que tradicionalmente ahorita están utilizando es el Zoom, la plataforma, por ejemplo, Google Meet, y diversas plataformas, ya que la institución educativa elija y prefiere mejor llevar con los estudiantes, ¿no? También, por ejemplo, dentro de ello tiene las características que esta educación a distancia por la flexibilidad de sus horarios, ¿no? Pues el mismo estudiante organiza su tiempo de estudio, lo cual requiere de cierto grado de autodisciplina. En este aspecto, en esta característica, el estudiante mayormente tiene que adecuarse a esta nueva forma de aprendizaje, ¿no? Ya que el docente planifica un horario donde va a trabajar con dicho estudiante, ya sea, por ejemplo, en grupo o también retroalimentación personalizada, ¿no? Dentro también tenemos otra característica es que la educación a distancia mayormente se está llevando a través del uso de las TIC, ¿no? Del uso de las tecnologías de la información y comunicación, donde se ha vuelto una herramienta fundamental de este proceso de enseñanza-aprendizaje, donde el docente tiene que estar en constante actualización y capacitación para poder dominar y hacer llegar estas enseñanzas a través de los medios virtuales a los estudiantes, ¿verdad? También tenemos que en la actualidad existen diversos factores que determinan el crecimiento de la educación a distancia, donde entre ellos y los que destacan son la reducción del costo de las computadoras y de las telecomunicaciones, mayores facilidades para que la población acceda a la tecnología, utilización de interfaces más amigables como la multimedia y el aumento de la demanda educativa, ¿no? También tenemos, por ejemplo, la metodología que responde al cómo enseñar y cómo aprender. Y en cada modelo de educación virtual se destaca la metodología como base del proceso, ¿no? También hay dos tipos de metodología de aprendizaje, donde tenemos la metodología síncrona y la metodología asíncrona, ¿verdad? Entonces, donde la metodología síncrona nos dice que son aquellos en el que el emisor y el receptor del mensaje en el proceso de comunicación operan en el mismo marco temporal, ¿no? Donde nos dice que también el aprendizaje sincrónico se refiere, por ejemplo, a un evento de aprendizaje en el cual el grupo de participantes está aprendiendo al mismo tiempo, o sea, tiene que ser en simultáneo, ¿no? Con todos los estudiantes. La metodología síncrona, cuando nos dice que transmite mensajes sin necesidad de coincidir entre el emisor y el receptor en la interacción instantánea, ¿verdad? ¿Qué nos quiere decir aquí? Que el aprendizaje síncrono sucede en el mismo tiempo que el aprendizaje asíncrono se refiere a lo opuesto, ¿no? Por ejemplo, que el instructor y el estudiante y otros participantes no están realizando el proceso de aprendizaje al mismo tiempo, pero que sí o sí se va a llevar un aprendizaje entre docente y estudiante a través de este medio virtual. Como hemos visto, la educación virtual, la educación a distancia se está llevando porque se está viendo las diversas realidades de los estudiantes, ¿no? Aquí en la realidad del Perú, y los estudiantes y los docentes deben estar en constante enseñanza, aprendizaje a través de estos medios virtuales, ¿no? Entonces, para ello, a continuación, nuestro compañero Darwin Massa mostrará
un claro tutorial de cómo se está llevando esta educación a distancia, ¿no? A través del uso de las TIC con sus alumnos de 4 grado de secundaria del Colegio de Carlota Ramos de Santolaya con el tema de cohesión y coherencia textual en el área de comunicación. Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue, like him in Secundaria. Soy el docente Darwin Alberto Maza Guamán. Bienvenidos estudiantes del Carlota Ramos de Santolaya. Iniciamos nuestras clases virtuales. Hoy día vamos a hablar sobre un tema muy interesante cuyo propósito es saber la cohesión y la coherencia textual, saber sus características, sus conceptos y su estructura. Muy bien, ¿quién no ha tenido un texto y de repente ha notado que alguna idea no es concordante o quizás alguna falta ortográfica? O cuando uno habla, pues no sigue la secuencia de las ideas y te dicen, te falta coherencia, te falta cohesión textual. Para saber más sobre estos errores y para no cometerlos, vamos a aprender más sobre esta clase. A ver, coherencia. Aquí llamamos coherencia. Le llamamos coherencia a la propiedad semántica de los discursos, basados en la interpretación de cada frase individual relacionada con la interpretación de otras frases. Van Dyck, ten, Van Dyck. ¿Qué más podemos decir? Se refiere al significado global de un texto. Para que éste sea coherente debe mantener un mismo tema, es decir, cada una de las partes que lo conforman debe relacionarse con el tema central. Entonces, la coherencia, según Van Dyck, está basada en la interpretación de cada frase individual relacionada con la interpretación y el significado global de un texto. Para que éste sea coherente debe mantener un mismo la interpretación de cada frase individual relacionada con la interpretación y el significado global de un texto. Para que éste sea coherente debe mantener un mismo tema, es decir, cada una de las partes que lo conforman debe relacionarse con el tema central. Sigamos. Tipos de coherencia. Tipos de coherencia. Para que un texto sea coherente debe tener un tema central y todas las ideas principales y secundarias de tipos de coherencia. Para que un texto sea coherente debe tener un tema central y todas las ideas principales y secundarias deben estar relacionadas con este tema. A esto se le llama coherencia global, es decir, las ideas principales y secundarias deben estar relacionadas. Entonces tendrás una coherencia global. Además, un texto debe tener coherencia local, es decir, todas las ideas deben organizarse de manera ordenada y lógica, o sea, debe haber una secuencia interna que nos permita seguir el texto y lograr una mejor comprensión de la información. Tipos de coherencia, coherencia local y coherencia global. Tipos de coherencia. También tenemos la coherencia pragmática. Se da en la adecuación permanente entre el texto y el contexto, las condiciones específicas de los interlocutores, la intención comunicativa, el tiempo, el lugar y demás circunstancias extravagantes. La coherencia pragmática se da en la adecuación permanente del que nos permita seguir el texto y lograr una mejor comprensión de la información. Tipos de coherencia, coherencia local y coherencia global. Tipos de coherencia. También tenemos la coherencia pragmática. Se da en la adecuación permanente entre el texto y el contexto, las condiciones específicas de los interlocutores, la intención comunicativa, el tiempo, el lugar y demás circunstancias extravagantes. La coherencia pragmática se da en la adecuación permanente del texto y el contexto, condiciones específicas de los interlocutores y la intención comunicativa además del tiempo. Principios de la coherencia. Tenemos la relación temática. Está presente cuando las ideas se relacionan en función de un tema y la orientación que éste tenga dentro de un texto. La relación temática es que si estás hablando, por ejemplo, del amor en un texto, tú tienes que seguir qué es el amor, características del amor, circunstancias del amor, ventajas y desventajas del amor.
Otro punto, no a la contradicción. Las ideas de un texto no se deben contradecir, todas deben fundamentar la tesis. Es decir, ya estamos hablando del texto del amor. El amor es muy bonito, muy hermoso, estar enamorados es estar en la luna, y de repente colocas otra idea. El amor es lo peor que puede suceder. De un lado estás diciendo que el amor es bonito y del otro lado que el amor es una peste. Entonces, el texto claramente se está contradiciendo. Precisión, la siguiente característica. Se logra si los términos e ideas no se presentan a dobles interpretaciones o ambigüedades. Precisión tienes que decir, pues, el ejemplo, el amor me llegó el amor. Y colocas a tu primo y a ti. La cuestión es, ¿a quién le llegó el amor? ¿A tu primo o a ti? Y tú tienes que decir, el amor le llegó a mi primo solamente. Entonces, en ese ejemplo tú estás siendo muy preciso, pero tú dices, el amor le llegó. Y tú colocas primo y a tu persona. Tú no estás especificando. Entonces, un principio de la coherencia es que debe ser muy preciso. Siguiente, el ejemplo del texto sin coherencia. Veamos un texto, dice, Juan, cada día y una semana tiene 7 días. Doy comida a mi gato. Nunca vi un gato que tuviera 3 patas. Patas en una palabra bonita y natural, y a nuestro taxista Jazmín, que adora a los animales, le gusta especialmente esta palabra. Entonces uno dice, Juan, errores de puntuación, un gato que tenga 3 patas, patas es una palabra bonita, miren. Prácticamente este texto está mal escrito, no tiene coherencia, no tiene hilación, y aparte que habla prácticamente incoherencias totales. Un ejemplo sin coherencia. Otro ejemplo dice, el director de la unidad educativa fue denunciado. Quiero que no pasaran esas cosas. Quiero que no pasaran esas cosas. El uso del uniforme oficial es inalcanzable. Cuesta mucho. Yo sobrevivo pescando, cazando, dijo la dirigente de la comunidad nativa. Entonces, está bien que sea una dirigente de la comunidad nativa y claramente ve que no tiene un buen uso adecuado del español. Pero profesor, ¿está discriminando? No. Según como ella lo dice, no está siguiendo las normas oficiales del castellano. Pero está bien como lo dice. Ahora, si lo hace de manera escrita, ahí sí está cometiendo errores garrafales. Porque la Real Academia Española dice que no se puede discriminar el dejo, el dialecto de cada región, pero a la hora de transcribirlo debe utilizar las normas correctas. Pero, por ejemplo, tú no puedes decir aiga en una conferencia del colegio o una universidad, porque se supone que en esas instituciones tienes que hablar correctamente. Pero si lo dices aiga dentro de tu pueblo o comunidad, es permitido porque es parte del uso real de la lengua española y no se puede discriminar eso, pero sí a la hora de escribir tienes que cumplir las normas correctas. Cohesión, a ver, es una propiedad fundamental del texto que le proporciona el sentido, tanto a los enunciados como al conjunto de los mismos, desde un punto de vista léxico y gramatical. Entonces, la cohesión es una propiedad fundamental del texto que proporciona el sentido. Claro, la cohesión es la propiedad, por ejemplo, que nos permite decir, del siguiente ejemplo, Tarzán habla, yo ser hombre, pero profesor, no se debe decir yo ser hombre, se debe decir yo soy un hombre. Entonces, la cohesión siempre hará que las palabras sean pronunciadas correctamente en el punto de vista léxico y gramatical. Cómo es la palabra, el significado y cómo se escribe la palabra además. Procedimientos léxicos. A ver, mecanismos que proporcionan una continuidad de sentido al texto a partir de los significados de la palabra. Repetición. Reproducción exacta de la misma palabra o expresión en diferentes partes del texto. Familias léxicas, por otro lado, son palabras que derivan de otras a las que se han añadido morfemas derivativos. Repetición, la palabra capital, capital de dinero, capital de ciudad.
Familias léxicas, por ejemplo, tú dices niño, luego dices niña, luego dices niñote. De la misma palabra se han derivado el género y el número, por ejemplo, niño, niñas, el plural, plural y singular, familias léxicas y la repetición. Procedimientos léxicos. Relaciones semánticas. Son las relaciones que las palabras tienen en función a su significado. Sustitución mediante preformas. Son elementos lingüísticos creados para sustituir otros. Entre ellos se encuentran los pronombres, las preformas lexicales y los proadverbios. Relaciones semánticas son las relaciones que las palabras tienen en función a su significado. Claro, una relación semántica entre el capital y el niño está invirtiendo en su capital. Tengo que decir que deben ser relaciones correctas. Por ejemplo, yo voy a decir agua y yo voy a colocar seco. El agua es seca, entonces ¿habrá una relación semántica correcta? No. Puedo decir el agua es mojada, el agua es húmeda. Deben haber relaciones correctas. Sustitución mediante preformas. Pues encontramos los adverbios y los pronombres. Por ejemplo, Juan corre mucho. Entonces, en vez de decirle Juan, le voy a poner él. Él corre mucho. A continuación vamos a ver algunos ejemplos. Son procedimientos que repiten elementos ya dichos o anticipan otros que se van a mencionar, anáfora, catáfora y mediante el uso de conectores. ¿Qué será una anáfora? Consiste en la inclusión de palabras que aluden elementos ya citados. ¿Qué será la catáfora? Consiste en la anticipación de una idea que se expresará más adelante en el periodo. Anáfora y catáfora. A continuación vamos a hablar. Cuando hablamos de anáfora es, por ejemplo, una sustitución de una persona. Y cuando hablamos de catáfora son la sustitución, pero de varios elementos precedidos por los dos puntos. Vamos a ver un ejemplo. Ejemplo de cohesión. Antonio y Ricardo fueron de compras. Él quería comprar una camisa y una... A continuación vamos a hablar. Cuando hablamos de anáfora es, por ejemplo, una sustitución de una persona. Y cuando hablamos de catáfora son la sustitución, pero de varios elementos precedidos por los dos puntos. Vamos a ver un ejemplo. Ejemplo de cohesión. Antonio y Ricardo fueron de compras. Él quería comprar una camisa y una correa. El almacén no tenía del color buscado. Compró un café. Profesor, entonces, él quería... Viene a ser un ejemplo de anáfora, pero un momento, profesor. Acá hay un problema. ¿Quién es él? ¿O Antonio o Ricardo? Finalmente, ¿quién quería comprar una camisa? Profesor, me está haciendo una confusión. Un momento, vamos al siguiente texto para poder resolver. Antonio y Ricardo fueron de compras. Este último quería comprar una camisa y una correa. El almacén que visitaron no tenía el tipo de camisa que Ricardo buscaba. Por esto, este joven solo compró una correa café. Entonces, profesor, ahora sí me está especificando. Este último quería comprar, es decir, Ricardo. El almacén que visitaron no tenía el tipo de camisa que Ricardo buscaba. Muy bien, este último se asocia a Ricardo y acá me lo está rectificando. Por eso, este joven solo compró una correa café. Finalmente, ya especificaron que el que quería comprar era Ricardo. Otro ejemplo de cohesión. Valoro positivamente el trabajo. Tendré que comprarme coche. El horario es libre y ya puedo olvidarme de vacaciones. Pero también hay dificultades. Pagan bien. Se valora mucho profesionalmente. Esperen que empiece este mes. Dispondré de la seguridad social. Bueno, vamos a ver cómo se hace de manera correcta. Valoro positivamente el trabajo. Pagan bien. El honorario es libre. Se valora mucho profesionalmente. Dispondré de seguridad social. Pero también hay dificultades. Tendré que comprarme coche. Esperen que empiece este mes. Y ya puedo olvidarme de vacaciones. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el primero y el segundo texto? Se preguntarán. Bueno, aquí
Vemos que en el segundo texto está mejor ordenado que el primero. Valoro positivamente el trabajo. Tendré que comprarme coche. En el siguiente texto, valoro positivamente el trabajo. Pagan bien, el horario es libre, o sea, puedo salir cuando quiero. Se valora mucho mi persona, mi profesionalismo. Dispondré de una seguridad social, pero también hay dificultades. Tendré que comprarme un coche. Esperen que empiece este mes y ya puedo olvidarme de mis vacaciones. Se ve claramente que el segundo texto está mejor ordenado. Y esto ha sido todo, estimados estudiantes, la coherencia y la cohesión. Espero que les haya gustado este video y que empiecen la semana muy bien con sus familiares. Que tengan buen día.